Voy a realizar un llamado a lista para química de tercero. Entonces tenemos aquí Hello Nick, no está. Michael Ángelo, sí está. Ani Yasmin. Presente, Miss. Nair, no está. Salomé Cristina, no está. Samir, sí está. Omar no está. Uber tampoco. Norma ni a la otra. Ok. Bueno, entonces. Química, ¿no? Química orgánica, nivel 2. Entonces ahorita voy a revisar, quiero mirar que si el tamaño de la letra está bien adecuado para... Listo, Omar ha ingresado. Omar, listo. Agreguémosle aquí la asistencia. Ok, muy bien, bueno. Vamos a hablar hoy sobre la clasificación de los hidrocarburos. En primer lugar, ¿qué significa hidrocarburos? Ok, bueno. La química orgánica se basa más que todo en los compuestos a base de carbono. El día de hoy vamos a hablar de los hidrocarburos, que son compuestos del carbono que están constituidos por carbono e hidrógeno y forman la base estructural común de todos los demás compuestos orgánicos. Entonces, aquí es un enlace sigma, ¿no? Entonces aquí vamos a insertar un enlace sigma. Ok, chicos, bueno, entonces, los compuestos del carbono más simples se denominan hidrocarburos. Están constituidos únicamente por carbono y por hidrógeno y forman la base estructural de los demás compuestos orgánicos. Los enlaces de carbono e hidrógeno son siempre enlaces sigma, muy similares a cualquier tipo de compuesto. Simples, pueden ser dobles, pueden ser triples, por lo que se produce un compuesto distinto en compuestos correspondientes. Por otra parte, la disposición de la cadena hidrocarbonada, según sea abierta, es decir, lineal o cerrada, que puede ser cíclica, da lugar también a pequeñas variaciones en las propiedades de los respectivos compuestos. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy es la estructura de los compuestos que están a base de carbono, particularmente aquellos que presentan también oxígeno, conocidos como los hidrocarburos. Un compuesto es diferente debido a su estructura molecular, que puede ser una línea o que puede ser cíclica, es decir, cuando está toda cerrada. La parte importante en este tema es que recordemos que los hidrocarburos se forman de carbono e hidrógeno, que están compuestos por enlaces sigma, que pueden ser simples, dobles o triples. Entonces, enlaces sigma. Y aquí nosotros tenemos que tener presente que pueden ser simples, dobles o triples. Entonces, vamos a ir seleccionando las ideas más puntuales. Y además, pues la cadena puede ser abierta o cerrada. Dependiendo de la estructura, nosotros podemos tener diferentes compuestos. Ahora, por último, pues las distintas disposiciones de los elementos singulares de la molécula, es decir, los enlaces múltiples y ramificados de la cadena, también afecta el comportamiento de los compuestos. Por ello, conviene clasificar los hidrocarburos en distintos grupos, lo que permitirá hacer su estudio de una manera más sistemática. En primer lugar, se pueden dividir en los hidrocarburos en dos grupos, alifáticos y aromáticos. El carácter de aromaticidad que estudiaremos después se debe a la existencia de dobles enlaces conjugados. Entonces, lo que es aromático es porque hay dobles enlaces que están conjugados.
en anillos cíclicos, como el benceno, y confiere a los compuestos ciertas propiedades características que los van a diferenciar de los demás. Su estudio, lo que justifica su estudio como un grupo propio. Bueno, entonces hasta aquí. Ani, Michael, Omar y Samir. Vamos a comenzar con Ani. Ani, ¿por qué están compuestos los hidrocarburos? Carbono y oxígeno. Carbono e hidrógeno. ¿Listo? Bueno. Hidrógeno. Muy bien, por eso son hidrocarburos. Hidro de hidrógeno y carburo de carbono. ¿Qué enlaces los hidrocarburos, Michelle? No sé, me he olvidado. Esto deben anotarlo en su cuaderno. Enlaces O, ya me acuerdo. Sigma. Enlaces O. Sigma, se llaman sigma. Entonces aquí vamos a escribir el nombrecito al ladito para que no nos olvidemos que son sigma, ¿no? Estas ideas que les estoy preguntando deben estar en su cuaderno. Es un resumen, estamos extrayendo lo más importante, ¿cierto? Omar, ¿cuáles son los tipos de enlaces que se pueden formar por el carbono? Simples, dobles y triples. Muy bien. Samir, ¿cómo puede ser la cadena? La cadena hidrocarbonada, ¿cómo puede ser? Samir. Samir, ¿cómo puede ser la cadena hidrocarbonada? Samir, ¿estás en clase? De aromaticidad que estudiaremos después se debe a la existencia de... No, la cadena hidrocarbonada, ¿cómo puede ser? Hay dos formas. Carbono y hidrógeno. La cadena hidrocarbonada puede ser abierta o lineal y cerrada o cíclica. ¿Listo? Bueno, y finalmente hay dos grandes grupos que son los alifáticos y los aromáticos. Y son aromáticos porque tienen enlaces dobles y anillos cíclicos como el benceno. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos una clasificación, pero no sé si alcanzan a mirar bien. ¿Alcanzan de pronto a leer esta expresión o vamos a hacerla como un poquito más grande? Voy a hacer estos un poquito más grandes para que los alcancen a mirar más, porque siento que están como pequeñitos, ¿verdad? Pues aquí tenemos todos la mayoría de los grupos de los carbonos. Listo. Ok, bueno. Yo creo que ahí ya queda un poquito más grande. Los hidrocarburos, ¿no? Bueno, los hidrocarburos están principalmente por compuestos que pueden ser alifáticos o aromáticos. ¿Listo? Este cuadrito creo que lo deben, me gustaría que lo tuvieran en su cuaderno, por favor, lo copian. Dentro de los alifáticos hay dos grupos, que son los acíclicos. Este mapita lo vamos a copiar en tu cuaderno. Y deben copiarlo en su cuadernito. Ahí ustedes pues lo embellecen, lo hacen con más colorcito. A veces aquí de pronto estas herramientas nos limitan un poquito, pero ustedes en su casita lo pueden hacer con más colores, lo pueden hacer más bonito. Listo. Entonces, los alifáticos son acíclicos o alicíclicos.
¿Cuáles son los acíclicos? Los acíclicos pueden ser alcanos, alquenos y alquinos. Los alicíclicos pueden ser cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Entonces, vamos a hacerlo como más larguito para que se pueda revisar, se pueda mirar bien. Y pues en los aromáticos solamente hay un grupo que son los derivados del benceno. El benceno tiene esta estructura. La puse aquí para que la tuvieran presente. Cuando nosotros identifiquemos una estructura como estas, estamos hablando del benceno. Listo. Bueno, vamos a continuar. Ya revisamos esta tablita. Y aquí pues ya nos quedó más bonito. Los hidrocarburos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar sobre los hidrocarburos? Se utilizan también corrientemente los nombres de hidrocarburos saturados o parafinas para designar a los alcanos. Hidrocarburos etilénicos u olefinas para los alquenos y los hidrocarburos acetilénicos para los alquínicos, incluyendo muchas veces también los respectivos compuestos cíclicos. Algunas veces dentro de cada grupo se distingue entre hidrocarburos lineales o normales y ramificados, pero esta diferencia, como se puede mirar, pequeña, tiene una pequeña relatividad. Bueno, vamos a hablar de los hidrocarburos parafínicos. Recordemos que se llama parafinas o hidrocarburos saturados, aquella que se caracteriza por presentar exclusivamente enlaces simples de carbono-carbono. Entonces, la característica principal de los parafínicos aquí, esto también debe ir en su cuaderno. Todo lo que estamos señalando en rojo, vamos a ubicarlos como ideas principales y las vamos a dejar escritas en nuestro cuaderno. Son los que presentan enlaces simples carbono-carbono. Entonces, sabemos que son parafínicos cuando tienen enlaces simples de carbono con carbono. Bueno, todas las parafinas responden a la fórmula general. Esta fórmula que tenemos aquí la vamos a mejorar un poquito. Nos dice que va un carbono con un índice y el hidrógeno tiene la siguiente forma. Entonces, si hay un carbono, va a haber 3 hidrógenos. Si hay 2 carbonos, aquí van a haber 2 por 2, 4 más 2, 6. Si hay 3 carbonos, 2 por 3, 6 más 2, 8, y así sucesivamente, tiene esta fórmula. Esta es la fórmula para los parafínicos. Por ejemplo, tenemos CH4, que es el metano, C2H6, que es el etano, y C3H8, que es el propano. ¿Listo, chicos? Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguna duda de pronto? Mami. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con los casos de las nomenclaturas. Recuerden que la nomenclatura es para dar nombre a los compuestos. Para la nomenclatura de la UPAC, recordemos que la UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Los hidrocarburos parafínicos dictan las siguientes normas. Primero, los hidrocarburos parafínicos se nombra combinando un prefijo ano que identifica el compuesto. Entonces, este es el que va a identificar al compuesto, ¿cierto? Entonces, todo lo que termina en el nombre con ano va a ser un parafínico. Entonces, ¿qué identifica el compuesto como un hidrocarburo parafínico? Los cuatro primeros prefijos son met, et, pro y but, de origen histórico. Entonces, aquí nosotros habíamos visto que primero es metano, etano y propano, que son los que tenemos acá. Metano, etano, propano y el otro sería butano, ¿cierto? Butano.
El cuarto. El primero es metano, el otro es etano, el otro es propano. ¿Por qué? En la estructura que maneja CnH2n más 2, entonces, cuando C vale 1, debe comenzar con el prefijo met. ¿Listo? Y termina en ano. Entonces, metano. Cuando C vale 2, aquí tenemos C vale 2, acá pues H vale 6, comienza con et. Aquí lo tenemos, et, y termina con ano. Cuando tenemos el tercero, entonces es prop y termina con ano, propano. Y el otro es butano, es decir, para C4H10 va a ser butano. El resto de los prefijos proceden de los numerales griegos e indica el número de átomos de carbono contenido en la molécula. Entonces, vamos a utilizar los prefijos griegos de los números. Para el prefijo 6 será ex y terminará en ano. Para el elemento número 20 comenzará con icos y terminará en ano. Sin embargo, las reglas antes mencionadas solo sirven para alumbrar las parafinas de la cadena lineal, es decir, que no tienen átomos de carbono en cadenas laterales. Solo si son cadenas lineales, es decir, que no tienen ramificaciones, ¿no? Bueno, ese concepto de linealidad lo vamos a ir descubriendo en esta clase. Algo más de las parafinas. Bueno, el procedimiento que abarca a todas las parafinas de cadena abierta es el siguiente. Los hidrocarburos de cadena abierta no ramificada, aquí vamos a dejarlo especificado que es no ramificada, van precedidos del prefijo N antes del nombre. De la parafina que deseamos nombrar, tomamos la cadena lineal más larga posible. Es la cadena principal. El resto de los grupos ligados a la cadena principal se llaman cadenas laterales o sustituyentes. Si son dos cadenas iguales más largas, se elige la más sustituida. Se muestra la cadena principal de uno de los extremos de modo que correspondan a los extremos más bajos posibles a las cadenas laterales, independientemente de la naturaleza de los sustituyentes. Y las cadenas laterales se nombran por orden alfabético. Cada nombre se antecede con el número que indica la posición del átomo de carbono en la cadena principal a la que está unida. Un número por cada vez que aparezca y un prefijo numérico que puede ser di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, que indica su multiplicidad. En el último lugar se nombra la parafina a la que corresponde la cadena principal. En el caso de que algunas cadenas laterales estén constituidas por grupos complejos, la multiplicidad de los mismos se indica con los prefijos bis, tris, tetraquis, tetraquis, pentaquis, pentaquis o más, en vez de di, tri, tetra, sino que a estas le vamos a agregar a di, tris, tetra, penta, el sufijo quis. Bueno, vamos a hablar ahora de los radicales alcalinos. Los radicales alcalinos ocurren cuando se separan de una parafina. Entonces, cuando se separa una parafina resulta un radical alcalino. Recuerdan ustedes que cuando nosotros teníamos los ácidos hidrácidos, ellos se les quitaba el hidrógeno y nos producía un radical libre. Ahora, un radical alcalínico en estado libre se denomina radical libre y por tener un electrón desapareado son muy reactivos y su vida libre es muy corta, es menor a 0,001 segundos, es un tiempo muy, muy cortito.
se les nombra cambiando por hilo la terminación ano de la parafina que proviene. Entonces nosotros ya podemos decir de la siguiente forma. Tenemos la fórmula del metano que es CH4. Le quitamos un hidrógeno, nos queda CH3. En lugar de llamarse metano, se va a llamar metilo. El CH2 con el CH3 que se llama etano, en lugar de le vamos a quitar un hidrógeno y ya no se va a llamar etano, sino que se va a llamar etilo. Al propano, entonces él tiene CH3, CH2, CH3, le quitamos un hidrógeno y ya no se va a llamar propano, sino que se va a llamar propilo. Los radicales alcalínicos se les suele representar en general con la letra R. De esta forma podemos representar un ejemplo de un hidrocarburo parafínico mediante RDH y RCH3. Estos serían pues ya nuestros radicales. Entonces aquí sería el radical, este sería el metilo y este vendría siendo el etilo. Propiedades físicas de la parafina. Todas las parafinas son incoloras. Entonces la primera es que no tiene color. La otra es que huele a petróleo. Y son insolubles en agua, es decir, que no tienen, que no son no polares, no son solubles en agua. Entonces, esas son las primeras características. Yo le pregunto a Ani, a Michael, a Omar, a Samir, ¿cuáles son las características de las parafinas? Incoloras, huelen a petróleo, son insolubles. Incoloras, insolubles. Muy bien, estas propiedades deben estar anotadas en su cuaderno. No van a anotar todo el texto porque pues igual ya lo tenemos en el libro y en la presentación, pero sí lo que está con rojo, que es lo principal, lo que debemos retener, lo vamos a anotar en el cuaderno. Debido a su marcado carácter no polar, los 4 primeros miembros de la serie homóloga N-parafina son gases. ¿Cuáles son esos miembros? El metano, el etano, el propano y el butano son gases. Desde el N-pentano hasta el N-hexadecano son líquidos y desde el N-heptadecano hasta en adelante son sólidos. Esta serie homóloga presenta también las siguientes características. Que la volatilidad disminuye al aumentar el peso molecular, es decir, que al aumentar el número va a ser mayor, es decir, al aumentar su peso molecular. ¿Cómo nosotros podemos encontrar el peso molecular de un compuesto, Omar? Samir, Michael. ¿Cómo nosotros podemos conocer el peso molecular de un compuesto? Ok, chicos. Bueno, para conocer el peso molecular, nosotros vamos a una tablita, buscamos el peso de cada átomo y lo multiplicamos por los átomos que hay. Por ejemplo, el peso del agua. H tiene un peso atómico de 1 UMA. Y el oxígeno de 16. Como la fórmula molecular es H2O, multiplicamos 2 por 1, nos da 2, más 16 del oxígeno nos da 18. El peso molecular del agua será 18. Los puntos de función, en general, se elevan al aumentar el peso molecular y la densidad es inferior a la del agua, tiene un valor límite en toda la serie. Entonces, aquí pues vamos a dejar marcados las partes importantes, que es todo. Lo vamos a dejar en rojito. Ok, bueno. Vamos a hablar ahora de los hidrocarburos oleofínicos o los etilénicos. Y la fórmula de ellos es CnH2n. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar si son hidrocarburos
oleofínicos o etilénicos. Por cada átomo de carbono, ellos van a tener 2 átomos de hidrógeno. Esa es la forma de identificar los oleofínicos o etilénicos. La nomenclatura de los hidrocarburos etilénicos, las oleofinas se caracterizan por la presencia de dobles enlaces de carbono, carbono-carbono en su molécula. Entonces, la principal característica es que tienen enlaces dobles en sus moléculas, ¿no? Para poderlos nombrar, nosotros lo que hacemos es elegir la cadena lineal más larga que contenga al enlace o a los enlaces dobles y será la cadena principal. El resto de los grupos serán cadenas laterales. Los numeramos de extremo a extremo de la cadena principal de modo que correspondan los números más bajos posibles a los dobles enlaces, y cuando intervienen varios dobles enlaces se tiene por números más bajos posibles la mínima suma de los números de los enlaces dobles o los mínimos números individuales. Los grupos sustituyentes se nombran de modo indicado en el caso de los hidrocarburos parafínicos. Por último, se nombra la oleofina a la que corresponde la cadena principal, teniendo en cuenta su nombre. Se forma con el nombre de la parafina del mismo número de átomos de carbono, sustituyendo la terminación ano por la terminación eno. Entonces, en los anteriores grupos, en los hidrocarburos parafínicos, era terminación en ano, y en los oleofílicos son en eno. Entonces, dependiendo de la terminación, nosotros ya podemos definir a qué clase de hidrocarburo pertenece. Ok, bueno, vamos a mirar, creo que aquí tenía un ejemplo. Este ejemplo es del hexeno. ¿Por qué es hexeno? Entonces, nosotros podemos observar que hay un enlace doble. Esa es la primera característica, que tienen un enlace doble. Y la segunda característica es que, bueno, si tiene un enlace doble, ya sabemos que es un etilénico o oleofínico. Entonces, vamos a contar cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Entonces le vamos a llamar hexeno. ¿Listo? 2 de hexeno. Ok, contamos cuántos dobles hay. 1, ¿cuántos con H2 hay? 2. Aquí mantienen las cadenas de H3, que son estas, tenemos 2. Listo, 2 hexeno, porque tiene un enlace doble. Con los parafínicos tenían enlazos simples. Bueno, hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda de pronto? Omar, Samir, Ani, Michael, ¿existe alguna duda hasta el momento? No, mami. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con los hidrocarburos acetilínicos. Los acetilénicos. Bueno, la característica de ellos, la principal es que tienen enlaces triples. Entonces, los parafínicos son simples, los oleofílicos dobles, los acetilénicos tienen enlaces simples. Lo que estamos trabajando hoy es una introducción a la química orgánica, ¿no? Bueno, se denominan así y también se los puede conocer como los alquinos. En los hidrocarburos se tienen por lo menos un enlace triple de carbono. Si tiene un enlace triple es un acetilénico, si tiene un enlace doble es un oleofínico y si tiene solamente enlaces simples son parafínicos. Bueno, este nombre se debe al primer elemento de la serie denominado acetileno. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la nomenclatura? Los alquinos se nombran de forma análoga a las oleofinas, es muy parecido a cómo se nombran las oleofinas, sustituyendo la terminación eno por ino. Entonces, una característica del enlace triple. Su fórmula empírica es,
Aquí pues la vamos a hacer un poquito más grandecita. Esto es CnH2n-2. Esa es la fórmula empírica. Y algunos ejemplos, pues tenemos el butino, tiene un enlace triple, 1 butino, 2 butinos, CH3 tiene 2 radicales, y 1 buten, 3 butino. Entonces, no buten, un butino. Entonces aquí tenemos un buteno que está acá y un butino que está acá. ¿Listo? Ok, bueno, vamos ahora sí, en el caso de la nomenclatura, vamos a hablar de las propiedades de los físicas de los hidrocarburos acetilénicos. Bueno, su temperatura de ebullición es superior a la de las oleofinas correspondientes. Son todos incoloros, entonces tenemos aquí la característica que todos ellos no van a tener color. Tienen olor aliáceo, recuerda el de los ajos. Entonces es un olor aliáceo. Los tres primeros, acetino, acetileno y propino y N-butino son gaseosos desde el N-pentino, es decir, desde el número 5 hasta el N-tetradécimo son líquidos y de ahí en adelante son sólidos, son insolubles en agua y menos densos que ella. Se disuelven bien en éter y en la acetona. Bueno, y ahora sí, pues vamos a hablar del cuarto grupo, el segundo grupo grande, que son los aromáticos. Entonces, ¿recuerdan por qué eran aromáticos? Porque tenían enlaces dobles y presentaban anillos cíclicos, ¿no? Bueno, los hidrocarburos aromáticos. Cuando se estudian las reacciones de algunos compuestos insaturados, cuyo ejemplo más típico es el benceno, entonces aquí nosotros vamos a hablar del benceno, solamente del benceno y de los derivados. Se observan características marcadamente distintas a lo de los demás compuestos, por lo que se agrupan en una nueva serie llamada aromática, término que en principio provenía del hecho de que muchos de estos compuestos tenían olores intensos y casi siempre eran agradables. Entonces, la diferencia entre los compuestos aromáticos y los alifáticos es que los aromáticos tienen un olor en su mayoría que es agradable, por eso y aparte que es un olor fuerte, entonces se los considera como más aromáticos, mientras que los alifáticos olían a ajo, olían a petróleo, tenían olores que realmente no eran agradables. Bueno, por lo que se agrupan en una nueva serie llamada aromática. El término que en un principio, como ya les dije, se asignaba más que todo para estos compuestos porque tenían olores intensos, pero que son agradables al olfato. El hidrocarburo aromático más sencillo es el benceno, que constituye además el compuesto fundamental de toda la serie aromática. La estructura molecular del benceno ha sido estudiada exhaustivamente por numerosos métodos, tanto químicos como físicos. El benceno y los demás anillos aromáticos no pueden representarse por una sola fórmula, sino por varias fórmulas llamadas estructuras resonantes o mesómeras. Como habíamos observado en el caso anterior, nosotros estábamos definiendo una forma para definir a los tipos de alifáticos que podían ser las parafinas, las oleofinas o los acetilénicos, ¿no? Pero en los aromáticos ya no existe una fórmula que nos represente, sino que hay un conjunto de fórmulas que pueden ser estructuras resonantes o mesómeras, que son ficticias, pero que cuya superposición imaginaria es capaz de dar cuenta de las propiedades características del benceno, así como también la de otros compuestos con resonancia. En la actualidad, para no tener que escribir las estructuras resonantes, se representa el benceno de la siguiente fórmula estructural ramificada. Entonces, esta que está aquí, la voy a hacer un poquito más grande para que la puedan visualizar, es la estructura del benceno. ¿Listo? A partir de esta estructura, cuando ustedes encuentren una fórmula química
que tenga esa estructura o esta forma, listo, son hidrocarburos aromáticos. Esta es la que nos define los hidrocarburos aromáticos. El solo hecho de que esté esta imagen en la fórmula, si la pueden mirar, Anima y Colomar, Samir, ¿pueden mirar la imagen? Bueno, el solo hecho de que aparezca esta imagen en cualquier fórmula, ya sabemos que es química orgánica, ya sabemos que es un hidrocarburo y ya sabemos que además de ser un hidrocarburo, es un hidrocarburo aromático, ¿derivado de quién? Anima y Colomar, Samir, ¿de quién es derivado el compuesto que tenga esa fórmula? Del benceno. Del benceno. Entonces, ya lo que aquí vamos a hacer es identificar qué compuestos son, si son parafinas. Las parafinas, por enlaces, ¿de qué tipo están formados? ¿Simples, dobles o triples? Enlaces simples, ¿cierto? Las oleofinas están formadas por enlaces dobles y los acetilenos están formados por enlaces simples. Mientras que los hidrocarburos aromáticos están formados por derivados del benceno. O en cualquier estructura que observemos esta forma, ya sabemos que es un hidrocarburo aromático. Bueno, muy bien, chicos. Aquí tenemos una tablita. Donde vamos a hablar de los hidrocarburos. Entonces, tenemos el nombre de la función, el grupo funcional y la fórmula general y el ejemplo. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos la función, el grupo funcional y los ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita pues vamos a revisar los conceptos, mirar qué tanto tenemos en mente y pues ya la próxima clase hacemos prácticas, ¿no? Nombre de la función pueden ser los alcanos. ¿Cómo conocemos los alcanos? Los conocemos como parafinas, ¿no? Su grupo funcional o su fórmula general, entonces tenemos CnH2n más 2, es decir, que se le va a agregar, al número de carbono se le va a agregar 2 hidrógenos y vamos a obtener el grupo funcional de la fórmula general. Un ejemplo, pues es el butano, que tiene esta forma. ¿Listo? Ahora, los alquenos u oleofinas. Los alquenos u oleofinas están formados por enlaces dobles. Entonces aquí tenemos, se forma un carbono con un hidrógeno, enlace doble carbono-hidrógeno. El ejemplo que tenemos aquí es el propeno. Entonces tenemos CH2, enlace doble, CH2, enlace CH3, C2H3, que